Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, teniendo en el día de hoy como invitada a una catequista de la parroquia, profesora jubilada, Almita, de Brenes, muy conocida aquí en la parroquia, asistente. Le damos la bienvenida. Buen día, Almita. Muchas gracias. ¿Estás? Buenos días, padre. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas. Gracias. Muy bien, hoy estaremos viendo el tema la oración, el ayuno y la limosna, que son temas que en Cuaresma se desarrollan de manera abundante. Para entrar en materia, recordar que tanto la oración como el ayuno como la limosna son realidades que se han vivido durante milenios y milenios en las distintas religiones y en distintas prácticas de espiritualidad. Nosotros vamos a concentrarnos tanto en el judaísmo, en una primera etapa, y luego como el ayuno en tiempo de Jesús, en los evangelios, y luego el ayuno en la patrística, lo básico, y el ayuno y la limosna, la oración en el día de hoy. Primero que todo, recordar que en el Antiguo Testamento, tanto la oración como el ayuno y la limosna eran básicos en el camino judío. Ya Tobías 12:8 dice, buena es la oración si va acompañada de ayuno. ¿Por qué razón? Porque la oración se entiende como ese hablar con Dios, ese dialogar con Dios, ese comunicarle a Dios lo que se siente, lo que se experimenta. En distintos grados, algunos como si Dios no supiera y se le quiere decir las cosas, como si Dios se olvidara de las cosas y hay que recordarles, que en realidad son formas antropomórficas de presentar el tema de la oración. También el ayuno como penitencia, como arrepentimiento, como un signo de búsqueda del camino de la verdad, el camino de Dios. Y la misericordia o la caridad misericordiosa mostrada en la limosna como el compartir, el darle a otros de lo que se tiene. En tiempos de Jesús también era muy practicada tanto la oración como el ayuno y la limosna, porque Jesús mismo participa del ayuno 40 días, estando en el monte, en el desierto. Allí practica también el ayuno, ¿no? Y también en la época cristiana inicial era muy común hacer oración, ayuno y limosna. Entonces, para Jesús hay que entender la oración de otra manera. Recordemos que una manera es ver la oración en el Antiguo Testamento y otra cosa es ver la oración en Jesús. Lo primero que Jesús revela de la oración es que no tenemos que orar como lo hace la gente que no conoce a Dios, que piensan que hay que repetir y repetir y pedirle, dice, ustedes no oren así, porque así oran los paganos. Recuerden que pagano viene de pagus. Pagus significa campesino. En el tiempo del imperio romano, la religión estaba en la polis, en la ciudad. Por lo tanto, en los campos casi no había religión, había una cosa rara ahí. Entonces, eran los pagus que tenían una religión deficiente, que no estaban en la polis. De ahí viene el término pagano. Pagano es como alguien que no conoce la religión. Entonces, en ese momento, Jesús dice, no oren como los paganos, como los que no conocen a Dios, que piensan que por mucho decir cosas, Dios les va a escuchar. Dice, cuando ustedes oren, dense cuenta que Dios lo sabe todo. Es más, sabe lo que ustedes necesitan más que ustedes mismos. Porque uno se autoengaña creyendo que tiene necesidades, pero no son, las he inventado yo. Entonces, la oración hay que partir de allí. No es tanto un revelarle a Dios algo que yo necesito, porque ya lo sabe todo. Es un abrirme a Dios. En Jesús, la oración es un abrirme a Dios, que es Padre. Es abrirme a un Padre nuestro, que es Dios.
y que yo me pongo en sus manos para que su nombre sea santificado. Y por eso lo primero que hace la oración es abrirse al amor y decir, venga tu reino. ¿Y cómo viene tu reino? Haciéndote tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso el Padre Nuestro es modelo de oración de Jesús. No porque hay que repetirlo y repetirlo, no, sino que la forma estructural, lo que está revelando es lo que está diciendo sobre la oración. Nosotros siempre oramos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo y oramos consciente de que es nuestro Padre, no es mi Dios. Es nuestro Padre al cual lo que le deseamos, lo que más deseamos es que reine en nosotros. Y para que reine en nosotros nos abrimos a su voluntad. Eso es la oración. Por lo tanto, orar, decía San Agustín, ya yendo a la patrística, en la oración dice, gran orante no es aquel que quiere decirle a Dios lo que él quiera decirle, sino el que oyere lo que él dijere. O sea, lo grande de la oración no es tanto lo que yo digo, es lo que escucho de Dios. ¿Sí? Y por eso, en el culto, dice San Agustín, uno va al culto donde se hace la oración, dice, uno va al culto no a cultivar a Dios, como uno cultiva tomates o cultiva algo, uno lo abona, le echa agua para que dé frutos. Dice, uno no va al culto, de viene culto, cultus, cultivo, uno no va al culto a cultivar a Dios, sino a dejarse cultivar por Él. Entonces, la oración en ese sentido es un abrirnos al amor. Entonces, el ayuno y la limosna son como dos alas complementarias. Decía San Agustín que para que la oración encuentre el vuelo espiritual, es ayudada por las alas del ayuno y de la limosna. Como un ave para volar necesita las dos alas. Tú tomas una ave y le cortas una ala y ya no vuela. Y si le cortas las dos, menos. Entonces, para que el ave vuela, él tiene un cuerpo, es la oración, y las dos alas son el ayuno y la limosna. El ayuno ha sido visto también de distintas maneras. Muchas veces como privarse de un alimento que me gusta. Otras veces se ha visto como un ejercicio ascético. Yo voy a aguantarme, no comer, para contentar a Dios. Otras veces se ha visto el ayuno como una oportunidad para adelgazar, para perder peso. Pero hay que ir al sentido propio del ayuno. En el Antiguo Testamento el ayuno es signo de penitencia, es signo incluso de tristeza. En Jesús, en tiempo de Jesús dice, los que están con el novio no ayunan. Exacto. Porque el ayuno era signo de eso, de una tristeza, una penitencia. Entonces Jesús dice, cuando el novio está con las personas, no hay que ayunar. Entonces Jesús le da un giro al ayuno. Tanto así que dice, cuando ayunes, mantén la cara alegre. ¿Ve? No te pongas triste para que la gente vea. No, el ayuno hazlo en secreto, que tu Padre que está en lo secreto lo verá y te recompensará. Igual para la limosna, igual para la oración. En tiempo de los padres de la iglesia, el ayuno, bueno, en tiempo de Jesús primero, el ayuno es un ejercicio, es una ascesis para el dominio hacia el camino de la luz. Porque el ser humano tendencialmente busca el placer. Y el primer placer está en comer, en la boca. Por lo tanto, dominar la boca es dominar todo el ser. Entonces, el ayuno es un ejercicio ascético para aprender a tener dominio de las pasiones. Es lo que tradicionalmente también, incluso en las plegarias eucarísticas, decimos en la misa, en los prefacios de Cuaresma. En tiempos patrísticos, el ayuno es visto como algo importante también. Pero el ayuno hay que verlo en unidad con la limosna. Se ayuna porque dejo de comer un alimento, en el caso de alimentos, pero ese alimento no lo guardo para comérmelo al día después, sino que a la vez que ayuno de un alimento, con una mano ayuno y con la otra se la doy a un pobre, la limosna. ¿Ve? Es decir, se ayuna para compartir, se ayuna para dar. En ese sentido, entonces,
hay que ver que el ayuno es mucho más amplio también. El ayuno no solamente se concreta a comer o no comer, porque hay, bueno, decimos, hay tres tipos de ayuno. Ayuno total, no como nada. Ayuno parcial, como una parte, desayuno, no almuerzo ni ceno. Desayuno, no almuerzo y ceno. Desayuno, almuerzo y no ceno. Ayuno parcial. Y ayuno a pan y agua. Solo pan y agua. Sin embargo, en la tradición de los padres de la iglesia hay otra visión. Sobre todo, San Jerónimo va a decir que uno puede ayunar sin ayunar. Dice, uno puede estar ayunando sin ayunar. Es decir, yo puede que en el día esté comiendo desayuno, almuerzo y cena, pero estoy ayunando. ¿Por qué estoy ayunando? Porque he vuelto mi rostro a la caridad y he dejado de juzgar, de condenar, de odiar, de pensar mal. Estoy ayunando sin ayunar. Pero también se puede ayunar sin estar ayunando. Es decir, puedo estar, no como el desayuno, no como el almuerzo, o solo a pan y agua, pero mi mente sigue señalando a los hermanos, condenando a los hermanos, juzgando a los hermanos. Entonces estoy ayunando sin ayunar. Entonces, el camino del ayuno es un ascesis. Por eso aquí lo importante es la ascesis de la verdad. Es encontrar la verdad para vivir según esa verdad que es Cristo, apoyados en la oración, en el ayuno y la limosna. Si en la oración nosotros recibimos amor, en el ayuno y la limosna damos amor. ¿Sí? Entonces, la limosna, desde también el Antiguo Testamento, es importante. Se recomienda la limosna al pobre, a la viuda, al enfermo. En el Nuevo Testamento Jesús hace énfasis que la más grande limosna no es la que te sobra. Que hoy todavía la gente piensa que limosna es lo que le sobra. No quiero limosnas, dice la gente. No quiero que me dé sobra. La limosna para Jesús es dar todo lo que puedo dar. Por eso cuando ve la viuda que echa al cepillo las 2 moneditas, llama a los discípulos y dice, miren, esta viuda ha hecho más que todos ellos. Porque ellos echaron de lo que les sobraba y ella dio todo lo que tenía para vivir. La limosna, entonces hay que unirla a la caridad fraterna. Por lo tanto, dar limosna es dar lo que puedo dar desde el corazón y de la alegría. Algo importante es que la oración, el ayuno y la limosna enmarcan una situación gozosa. Oro y soy tocado por el amor en la oración. Siempre que oro bien, el amor me está tocando, porque me estoy abriendo al amor. Y ese amor, ese impacto con el amor, esa experiencia con el amor, me ensancha el corazón. Y hace que entonces me prive tanto del ayuno físico, me privo de las cosas físicas, como también de lo mental. O sea, aprendo a ayunar físicamente y mentalmente para dar a los hermanos. Ayuno, por ejemplo, del juicio, ayuno del resentimiento, ayuno del odio para darle amor a esos hermanos. Aunque se hayan equivocado, yo ayuno de esto para darle esto, ayuno de la mente. Y ayuno físicamente de la carne, de lo que sea el marisco, para dárselo al necesitado. ¿Sí? Entonces el ayuno y la limosna van juntos. La limosna hay que entenderla como caridad. Es dar. Y no hay mayor caridad que ver al otro como aquello que él mismo no se ve. La mayor caridad es ver a Dios en el otro, a Cristo en el otro. Aun cuando el otro ni siquiera se imagina o piensa que Cristo está en él. Esa es la mayor caridad y la mayor limosna. Ver en el otro la Trinidad, ver en el otro a Cristo. Entonces, en este sentido, oración, ayuno y limosna son un camino ascético en la verdad y un camino ascético en la alegría. ¿Por qué razón? Porque desde la oración, que es fundante, es experiencia de amor. Recuerden que decía el Papa Emérito Benedicto XVI que la vida eterna es como ese instante en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. En la oración nos hacemos conscientes de estar en ese océano infinito, de ser amados. Por eso el toque del amor permite entonces que yo me despliegue hacia los demás, ayunando, repito, de alimentos para compartir y de pensamientos para amar.
En ese sentido podríamos decir, es el ayuno como ascesis de la verdad. El ayuno hoy, la oración hoy y la limosna hoy, lastimosamente, son desvirtuadas muchas veces. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la oración es vista como un pedirle a Dios, un querer convencer a Dios de lo que yo quiero, de lo que yo siento que necesito. Y en cierta forma estoy diciendo que lo que yo necesito, lo que yo creo que necesito, es más verdad que lo que está sucediendo ahora mismo. Y que por lo tanto a Dios hay que convencerlo para que haga eso. Por otro lado, muchas veces la oración pretende recordarle a Dios. Entonces, como si Dios sufriera de Alzheimer. O sea, que nosotros pretendemos, y esto es mucha soberbia, porque nosotros pretendemos recordarle a Dios. Imagínense, nosotros los seres humanos recordándole al Creador. Y a veces le decimos, acuérdate de mi Señor, acuérdate de mi mamá. Es una forma errónea de ver la oración. Dios lo sabe todo. Por eso, la oración es ante todo apertura al amor para escucharlo a Él. Escuchar el amor, sentir el amor. La limosna, por lo tanto, el ayuno es, me niego a comer algo o a pensar algo para compartirlo en el amor con los demás. Y esa limosna es amor mismo entregado. Ahora bien, me gustaría saber de pronto, Almita, cómo tú percibes el tema de la oración, el tema del ayuno, de la limosna, de la oración, el ayuno y la limosna, para entender nuestra comunidad, cómo nuestras comunidades, nuestro pueblo percibe la oración, el ayuno y la limosna. ¿Tú crees que lo perciben de manera correcta, que se les ha explicado bien, que lo entienden correctamente? Bueno, padre, sinceramente pienso que no, porque en su mayoría las personas no vienen a la iglesia, no vienen al templo, no escuchan las catequesis, las catequesis que usted da, las explicaciones que da el sacerdote, y tampoco, podríamos decir que tampoco buscan a Dios. Padre, es lamentable, pero mucha gente vive por vivir. No están buscando a Dios, no estamos buscando a Dios, el verdadero Dios, el Dios de todos, nuestro Señor Jesucristo. Estamos entretenidos con las cosas del mundo. Nos importa más nuestro trabajo, la política, el dinero, la concupiscencia, Padre. Y entonces estamos alejados, y por eso en el tiempo de Cuaresma, que ese es el tiempo que más podemos practicar estos elementos, el ayuno, la oración, la limosna, no les importa. Si es día de ayunar, por ejemplo, no hacen caso. Si es orar, se ora para pedirle, nunca para alabarlo, nunca para agradecerle, sino para pedir, como si él fuera un dueño de una tienda. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y no es así. También en el ayuno, también tenemos que ver la realidad, Padre. La situación económica no permite que muchas personas tengan el sustento diario. Hay carencia de alimentos. Entonces, se come lo que hay. Entonces, esto es otra de las situaciones, ¿verdad? En cuanto a la limosna, ay, Padre, todo para mí, nada para nadie. Yo tuve una experiencia con un drogadicto que me pidió y yo no quise darle. ¿Por qué? Porque era para droga. Y hasta me empujó, pero no es eso lo que me empujó. Otro sacerdote me dijo, Almita, hay que dar, no importa
qué destino lleve eso que tú estás regalando, pero comparte. Comparte porque eso te lo ve Dios. ¿Ve? Entonces, la limosna es ayudar al necesitado. No importa qué rumbo le dé a lo que usted le da. Ahora, pienso que la limosna no es solo dinero, es alimento, es vestido, es compañía muchas veces, compañía, frases de aliento para una persona que está triste por un duelo, por alguna situación trágica que le haya sucedido. También es acompañar, ser solidario. Esa es una forma de dar limosna. ¿Sí? Muy bien, efectivamente, yo creo que de pronto ha dicho algo muy interesante. Primero que la mayoría de la gente no va al templo. Recordemos que en la primera iglesia, una de las particularidades era que se iba al templo. Unánimemente, ¿a qué? A escuchar la palabra, a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles. Porque ¿cómo voy a aprender algo si no lo sé, si no me lo enseñan, si no accedo a que me lo enseñen? Entonces hay un gran desconocimiento. Ante ese gran desconocimiento, entonces el mundo tiene su enseñanza y la gente sigue el camino del mundo. En el mundo también se ayuna, en el mundo también se hace limosna, en el mundo también se hace oración. Pero la oración del mundo, lo ha dicho algo, es algo muy intimista. Dios y yo, y punto, ¿no? Y mis intereses, ¿no? Nunca se ve la oración como apertura al amor para ser instrumento del amor. Además de que el ayuno en el mundo es un ejercicio de dieta y la limosna es dar lo que me sobra. Entonces, eso es una cosa importante. La otra parte es que lo que acaba de decir de la limosna, decíamos al inicio, que en la oración nosotros nos abrimos al amor. En el ayuno hacemos un acto de amor porque renuncio, ya fuera algo físico, no como algún alimento, o renuncio a pensar mal, a juzgar, a condenar, y en la limosna entonces doy amor. Y lo has dicho muy bien, acompañando, comprendiendo, asistiendo a los ancianos, escuchándolos, valorando la vida. Es decir, la limosna no solamente es de dinero, esa es una parte. La limosna como donación del propio ser. Doy caridad a los demás. Veo en el otro a Cristo y por lo tanto lo asisto, porque es un necesitado, es un excluido. Entonces, en el mundo también, por ejemplo, vemos cómo se nos ha metido la idea en los viernes que no se come carne. Sin embargo, estamos tras buscar los mariscos, pero resulta que cuando se hizo el tema de los viernes, no se comía carne por dos razones. Uno, porque se hablaba de que Jesús había muerto en la carne. Y dos, porque la carne era costosa. Entonces uno se limitaba a no comer algo que era costoso, eso que guardaba se lo daba a los pobres, pero resulta que ahora no como carne, pero como marisco, que es más costoso. Entonces no estoy haciendo ningún ejercicio realmente. El ejercicio realmente sería que el viernes coma frijoles y arroz, o frijoles y plátano, y lo que iba a gastarme en mariscos, en una vianda de marisco, entonces yo eso se lo doy a un necesitado, ya sea como alimento, ya sea como dinero, o ya sea como un participar de la vida con otra persona. Entonces, vámonos a ver el tema de la oración en particular. Vamos a ver si vemos uno a uno. El tema de la oración es cómo aprender a orar, porque hay que aprender a orar. Por eso cuando Jesús le dice, Señor, enséñanos a orar, le dicen los discípulos, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos le dicen eso a Jesús? ¿Era que Jesús no había orado con él? ¿No había orado con ellos? Claro que sí. Pero ¿qué pasaba? Que Jesús estaba orando de una manera no tradicional. ¿Cómo ora el judío? ¿Cómo enseñaban los maestros a orar a los discípulos? Con los salmos. Era la primera forma de oración. Con los salmos. Con los salmos tú repites los salmos, los oras, y no es que esté mal, está bien. Pero Jesús, cuando le dice eso, nosotros queremos que nos enseñes a orar
como Juan enseñó a sus discípulos. Están diciendo los discípulos que ellos no aprueban, en cierta forma, el modo de oración de Jesús. Jesús no oraba regularmente en el templo. Jesús iba a orar al monte, a la llanura, al desierto, a los bosques, mientras que los demás maestros oraban en la sinagoga, en el templo, o en un lugar muy así como especial para orar. Entonces los discípulos estaban como expectantes y a la vez estaban desconcertados. Entonces, ¿por qué no nos enseña como Juan mejor? Entonces Jesús le dice, mire, cuando ustedes oren, les voy a enseñar cómo. Oren así, Padre nuestro, etcétera. Y entonces nosotros lo hemos aprendido y creemos que es que repitamos el Padre Nuestro, como dije hace un rato. No. Jesús enseñó una estructura de oración que sí se puede rezar, se puede repetir claro, desde el corazón. Pero Él quiere enseñar es una estructura de oración que consiste en un primer momento, como decía, reconocer que tenemos un Padre y que es Padre de todos. Y que por lo tanto, todos somos hermanos. Si Dios es Padre nuestro, significa que todos nosotros somos hermanos. Entonces, lo primero en la oración es reconocer que oramos a un Padre. No oramos a un Dios sordo, a un Dios vengativo, a un Dios iracundo, No. Oramos a un Padre. ¿Sí? Es la relación de un hijo con el Padre. Tanto que cuando Jesús dice, oren así, Él dice Abba. Que en realidad, aunque se traduce como Padre en hebreo, en arameo es papito. Como el niño pequeño se dirige a su papá, papito, papá. Entonces, diríjanse así, cuando oren, estén conscientes que es a un papá, que lo sabe todo. Y por eso, santificado sea tu nombre. O sea, tu nombre que es santo, santo, sea santificado en mí. Es decir, que tu nombre lo vea en mí. Que tu nombre lo vea en mí. Que tu ser lo vea en mí. Eso es lo que se llama la mirada del corazón. Ser capaz de ver a la Trinidad en mí, a Dios en mí, para poder verlo en los demás. Mientras yo no lo vea en mí, no puedo verlo en los demás. Es imposible. Entonces, la oración, como apertura al amor, me hace ver que estoy sumergido en el amor. Y si yo estoy sumergido en el amor y me he dado cuenta, quiere decir que todos los demás también lo están, solo que no se han dado cuenta. Por eso la oración es iluminación, y desde la oración entonces estoy llamado a hacer una llama encendida de amor para que otros se enciendan en el amor. Por eso la oración es entre hermanos, no puede ser sola, no es una oración individual, siempre es con la comunidad, siempre es con todos. Aunque lo haga solo, no puedo estar pensando individualmente, sino que somos hijos de un solo Padre. Por otro lado, la oración no es para que sigamos nuestros propios caprichos. Desde el ego, desde el mundo, la oración es seguir caprichos. Incluso hay gente que dice, Dios me da todo lo que yo le pido. Donde me dijo una señora eso, a mí Dios sí me quiere, porque a mí Dios me concede todo lo que le pido. Entonces yo le dije, ese no es Dios, ese es un bartender. Ese es un mesero que te da todo lo que tú le pides. Exacto. Dice, además, Dios me curó de la enfermedad. Yo a morir y me curó la enfermedad. Yo le dije, no te preocupes, que te vendrá otra y te vas a morir. Ay, Padre, le dije, claro, todos morimos, todos nos iremos de aquí. Así y es. no por eso, no es que Dios no nos ama. No es que por eso Dios no nos escucha. Porque a veces creemos que yo oro y no me curo. Dios no me escucha. Dios siempre nos escucha porque es Padre. Sino que la situación de enfermedad, la situación de dolor, la situación de que hay muchas veces adversa, es parte de esta vida. Claro. Es parte de todos. Es una situación mundial. Por eso en el Evangelio Jesús va a decir que hay gente sabia y gente necia. El sabio es el que cree en Jesús, el que cree en la palabra de Dios y la pone por obra. El necio es el que escucha la palabra pero no la pone por obra. Entonces pone un ejemplo. El sabio es como el que construyó sobre la roca. Vinieron los vientos, las lluvias y la casa permaneció. Pero el necio construyó la casa sobre la arena, vinieron las lluvias y vinieron los vientos y se derrumbó todo. Y fue la desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Para el sabio, el que cree en la palabra y la pone en práctica, para el necio, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, igual vienen las mismas situaciones. Sí. ¿Dónde está la diferencia? En que si estoy cimentado sobre Cristo, mi vida no se cae, la casa no se cae, ¿sí? La casa no se cae. Entonces,
la oración, fíjate, ayuda a que yo esté siempre consciente de estar en la roca, de estar en Dios, de que estoy en su amor infinito y que por lo tanto puedo confiar, pase lo que pase, sano o enfermo, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Exacto. Por eso es tan importante la oración. La oración me hace continuamente estar consciente de que estamos en Dios, de que Así es. estamos en Él y que por lo tanto yo no necesito convencer a nada de Dios. Dios sabe lo que hay que hacer. Exacto. El que tiene que convencerse soy yo de la voluntad de Dios. Por eso entonces la oración, como apertura de amor, es también apertura a la voluntad, amor de Dios. Entonces, en este sentido, Almita, ¿cómo tú ves, estamos enseñando, por ejemplo, en la catequesis, en las parroquias, estamos enseñando el camino de la cesis de la verdad en cuanto a oración? ¿Estamos enseñando el verdadero camino de oración según Jesús? ¿Qué piensas de lo que está pasando? Bueno, Padre, los que estamos viniendo al templo y estamos escuchando esas charlas que usted nos proporciona, estamos aprendiendo, estamos conociendo. Pero ¿qué pasa con la mayoría que no se acerca, como dije anteriormente, que no escucha esas charlas que usted proporciona a todo el pueblo? No le dan importancia. Entonces quedamos en la misma oscuridad, seguimos igual, viviendo por vivir. Entonces, no sabemos la riqueza que tiene la oración, la riqueza que nos da, la firmeza, la fortaleza que nos da, esa seguridad. Padre, cuando por alguna razón no hago mis oraciones temprano, ando mal, pero cuando las hago, Padre, me siento bien, me siento fuerte, me siento que Dios está conmigo, que Él está en todas partes conmigo, que me da discernimiento. Y yo siento que eso es como la roca, exactamente, como la roca, porque yo estoy apoyada en esa roca, no hay vendaval, no hay torrentes de agua que me vayan a sofocar, porque yo estoy cimentada en la oración. Y la oración para mí, además del Padre Nuestro, la oración para mí es alabar a Dios, primeramente. Alabar a Dios, decirle las cosas maravillosas que hace en mí y en las demás personas, y también darle gracias por todo. Yo siempre le digo a mi Dios, gracias Señor, porque tú me provees de todas mis necesidades. Ya Él sabe. No tengo que decirle que quiero esto, que no. Él me da salud, Él me da alimento, Él me da mi familia, Él me da tantas cosas que Él me da, ¿sí? Sin estárselo recordando. Yo siempre recuerdo, hace mucho tiempo que usted dijo que Dios no necesita que le recuerden nada. Entonces, ¿por qué las oraciones tienen tantos pedir y pedir y pedir? Eso se lo pregunté una vez. Ajá, muy bien, es porque no hemos pasado a la conciencia de que Dios lo sabe todo. Seguimos con la idea de que hay que recordarle a Dios, no hemos avanzado. Pero tú acabas de decir algo muy importante y es, la mayoría de la gente no aprende el sentido de la oración, la riqueza de la oración, porque no están recibiendo la instrucción sobre la oración. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se recibe la instrucción sobre la oración como encuentro de amor con Dios, entonces todo lo que es oración, incluyendo la Eucaristía, que es la oración más grande, se va a ver como algo pesado o sin sentido. Y entonces donde el mundo se aprovecha, la fuerza del mundo, el adversario, Satanás, el diablo, como queramos decirle, el diabolos, la división, se aprovecha para que la persona o las personas crean que la vida, la alegría, la felicidad está en el mundo, en las cosas, lo que tú llamabas concupiscencia, el amor a las cosas perecederas del mundo, ¿no? Entonces la gente cree que la vida está en el mundo, que la felicidad está en tener dinero, en tener una profesión, en tener esposo, tener esposa, tener hijos. Por ejemplo, tú has tenido todo eso, has tenido profesión, has tenido esposo, has tenido hijos, y sin embargo eso no es lo que da la paz. No da la paz. ¿Ve? Pero el mundo sigue engañando y la gente sigue creyendo en el mundo. Si tuviera mucho dinero, si me ganara la lotería, si tuviera una casa, si tuviera...
Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de todo el engaño. Nada de eso nos hizo felices. Entonces, ¿qué pasa? La oración, hoy por hoy, ha sido minimizada. Recuerda que cuando tú eras maestra, por ejemplo, de escuela, cuando yo era estudiante de chico, no había una clase cuando comenzaron con oración, al menos al inicio de las clases y al final de las clases. En la escuela, donde sea, se oraba. Poco a poco se ha ido quitando la oración de los lugares, se ha ido arrancando la oración, y muchos jóvenes ni siquiera saben lo que es orar. Ni siquiera, mira que yo recuerdo que estando en un país en Europa, fuimos a un colegio, y en el colegio alguien estaba mencionando a Dios, y un joven levantó la mano y dice, ¿qué significa esa palabra? La palabra Dios no la conocía. O sea, entre su familia nunca se había mencionado. ¿Por qué razón? Porque el mundo quiere suplantar a Dios. Y esa es la gran idolatría. La idolatría, el problema de la idolatría no es porque Dios nos va a castigar por ser idólatra, es que la idolatría nos encierra en un mundo de error. Sí. Y por lo tanto en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor, de rupturas, de separación. Entonces el camino de la oración es un camino de rehacer la vida. Es decir, a través de la oración la vida se va reconstruyendo, la vida se va haciendo nueva, porque empieza a cimentarse y a abrirse en donde realmente está, en Dios mismo. Por eso la oración es una práctica que es totalmente saludable. Y entonces hay muchos tipos de oración: la oración vocal, la oración silenciosa, la oración del corazón, la oración meditativa, la meditación, la oración contemplativa. Sea como sea, cuando la oración es libre, es abierta a Dios, es disponibilidad a Dios, siempre será positiva. Exacto. Siempre nos ayudará a que nos convirtamos en cauce de ese amor que recibimos, en cauce del amor de Dios para nosotros. Por eso, repito, orar no es hablar mucho, orar no es decir mucho, orar ante todo es abrirme a Dios, a su amor, para encontrar su voluntad, amor en mi vida, y hacer esa voluntad continuamente en ella. Así es. Desde esta oración, de esta experiencia de oración, de toque de amor, entonces vemos el sentido del ayuno. O sea, mucha gente ayuna en el mundo y en la vida religiosa, en la vida católica, en la vida de fe, se está ayunando. Pero hay que expandir el conocimiento del ayuno y la comprensión del ayuno. No meramente el ayuno de la comida o del chocolate que me gusta o de la cerveza. El ayuno como algo mucho más grande que se fundamenta en el amor de la oración. Desde ese amor en la oración, entonces soy capaz de negarme como un ascesis a la verdad, negarme ante todo a la mente que se enamora del mundo, negarme a la mente errónea de separación, negarme por lo tanto a juzgar, negarme a odiar, negarme a resentirme, negarme a la envidia, a la soberbia, a la ira, a la lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza. Es un negarme a eso, es un negarme al error. Y negándome al error, o sea, en resumen, negarme al miedo, al desamor, entonces explotar en el amor como limosna a los demás, como amor entregado para los otros. Entonces, en cuanto al ayuno, recordemos que ya en Nínive, por ejemplo, entraron en un ayuno cuando Dios dijo que a través de Jonás, que iba a ser destruida Nínive, todos ayunaron, dice, y se pusieron sayal. El ayuno como ese sentido de penitencia. El ayuno que Jesús enseña, que es un ayuno de dominio contra el mal también. Contra el mal. Ve, cuando Jesús le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Ajá. Él estaba ayunando. Sí. Jesús tiene hambre y el centro del hambre es placer de comer. Ajá. Para alguien que tiene hambre, la felicidad es comer. Fíjense, cuando el enemigo le dice, el tentador, convierte las piedras en pan, entonces Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aunque los placeres son buenos, terrenos,
porque no son malos los placeres, se convierten en negativos cuando son el centro de nuestra vida, cuando espero la felicidad de ellos. Sin embargo, lo que Jesús enseña es que la verdadera felicidad está en la palabra creadora que sale de la boca de Dios, la palabra amorosa, la palabra compasiva, la palabra misericordiosa, la palabra tierna de Dios. Es decir, lo que nos va a hacer felices no es tener un hijo, una hija, tener dinero, tener bienes. Lo que nos va a hacer felices es ser capaces de escuchar la palabra de Dios y dejarnos conducir por esa palabra. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decirle a la gente? ¿Tú qué podrías decirle a la gente que está con nosotros ahora mismo sobre volver al ayuno verdadero, más amplio? Ayunar de la mente, por ejemplo, Sí. de pensar mal, de juzgar mal. Ayuno de los bienes materiales para compartir. Sí. Ayuno, ¿qué tendrías tú que decirle a la gente? Bueno, padre, a mí me parece que el ayuno es una opción que yo tengo para conseguir un propósito. Y el propósito más importante para mí en el ayuno es tener un contacto más directo con Dios, ¿verdad? Tener un contacto más directo con Dios y reconocer que soy pecadora, y que Él es infinitamente misericordioso conmigo, que me perdona, como dice Él mismo, 70 veces 7, me perdona. Entonces, el Señor me está enseñando a que en el ayuno yo pueda comprender el gran amor que Él me tiene a mí, y como yo soy hija de Él, y todos somos hijos de Él, entonces yo tengo que comprender, perdonar y amar a los demás hermanos, porque eso es lo más importante. Dios lo que quiere es que nosotros seamos verdaderos hijos de Él, en el amor, en espíritu, con Él siempre, que seamos uno con Él. Si Él es nuestra cabeza y nosotros la iglesia, formamos un solo cuerpo. Entonces todos, si podemos practicar el ayuno, la oración y la limosna, pienso que el mundo va a cambiar. Todos somos entonces personas nuevas en el amor de Dios. Siento que eso es lo más importante, Padre. Ha dicho algo muy importante, y es que, fíjate, acabas de darme una idea. Tú has dicho, es que nosotros somos pecadores. Soy pecador o pecadora. Si yo digo que soy pecador, estoy hablando de mi ser. Y mi ser es imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es pecador, porque soy imagen de Él. Eso es lo que el mundo percibe, ¿no? La gente dice, yo soy pecador, soy una pecadora. Aquí es donde tenemos que entrar en un cambio importante. Nosotros somos hijos amados, elegidos, consagrados y santos de Dios. Yo soy un santo que me equivoco. Yo soy un santo que cometo errores. Pero lo que yo soy como ser es ser hijo santo de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno empieza a decir yo soy un pecador, bueno, yo soy así que yo seguiré siendo pecador siempre. Por lo tanto, nunca podré reconocer lo que realmente soy. Por eso es la cesis de la verdad. Si yo digo que soy un pecador, entonces nosotros lo que estamos haciendo es diciendo a la gente que somos maldad. ¿Ve? Por eso es que San Juan dice que los hijos de Dios no pecan. Eso es lo que dice San Juan, ¿no? Los hijos de Dios no pecan. ¿En cuanto a qué? Que los hijos de Dios somos amor. Como Dios es amor. Somos santos, por eso dice el Lumen Gentium 40, dice, los bautizados por ese bautismo participan de la misma vida divina y son realmente santos. Es decir, nosotros somos realmente santos, pero no nos lo han enseñado. Nos enseñaron a vernos como malos, pero nuestro ser realmente es santo.
somos seres santos. Y por lógica, si somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es santo, 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 ¿qué somos nosotros? Santos. Ajá. Pero santos que nos equivocamos, Exacto. que erramos, que pecamos. Pero lo importante es darnos cuenta que eso que somos nunca se quita. Lo que hay que hacer es salir del error y volver al camino de la verdad. Ajá. Que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, salir del error e ir al camino de la verdad. Hay allí dice, importante también mencionar que el Padre Nuestro cuando pide el pan de hoy, no de mañana, porque solo tenemos el día de hoy. Y esto es importante también. Sí, es verdad. ¿Por qué? También recordar que el Padre Nuestro no solamente pide el pan material. Esto es importante con el análisis litúrgico, Sí. ¿no? Cuando se habla del pan, del Padre Nuestro, habla de 3 panes. El pan físico, sí. El pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y el pan del hermano. ¿Sí? Los 3 panes, ¿no? Más el pan físico. Entonces, cuando dice que nos dé el pan de este día, es que vivamos este día en plenitud. Que no estemos preocupados por el mañana. Por el mañana. Preocupados por el ayer. No, vivir el día de hoy como día de salvación. Y confianza en Él, Padre. Exactamente, confianza en su misericordia, Ajá. confianza en su providencia, confianza en su amor. Entonces, de allí, de el ayuno, ver la limosna, ¿cómo tú crees que podríamos hacer para enseñarle a los niños, a los jóvenes, el sentido auténtico de la limosna, de la caridad? ¿Qué recomendarías tú? ¿Cómo enseñarle a los niños, a los jóvenes, a tener esa caridad que se vuelva limosna en todo el ámbito que tú dices, ¿no? Y que hemos dicho, no solo dar dinero, pan, sino dar cariño, afecto, atención. ¿Qué recomendarías tú? ¿Cómo hacerle con los niños y con los jóvenes? Bueno, Padre, partiendo del hecho de que los niños de por sí son egoístas, ¿verdad? Ellos quieren ser el centro de todo lo quieren para ellos. Desde pequeños, esta es una labor bastante larga, ¿verdad? Con mucha paciencia. Desde pequeños, enseñarlos a que compartan lo que tienen. Por ejemplo, un niño jugando con sus juguetes no permite que nadie le toque eso. Pero entonces, para eso está la mamá y el papá. Préstaselo un poquito, ¿verdad? Darle esto o de lo que está comiendo. Comparta con su compañerito cuando va a la escuela. Cuando va a la escuela hay niños que no llevan merienda, ¿verdad? La maestra con su táctica puede pedirle a los chicos, bueno, los que trajeron pan, pueden partirlo con fulano, los que trajeron galletas, reparta 2 o 3 para cada uno, ¿verdad? Y así, poquito a poco, Padre, eso no se hace de hoy para mañana, eso es un proceso que empieza en la casa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algo sabroso, le compartimos al vecino, o cuando vamos a alguna casa a visitar, llevamos algún presente, cualquier cosa, ¿verdad? Que siento yo que le debe agradar a la persona. Uno debe regalar lo que a uno le parece que le agrada a la persona, y no esperar que sea, por ejemplo, que tenga mucho, sino compartir. Sentir esa alegría de ver que Dios nos regala tantas cosas, nos da tantos bienes, que es bueno compartir con los demás. Y así, en la medida en que uno comparte, Dios también lo bendice a uno. Yo creo que tú y yo tuvimos la experiencia maravillosa de nuestras infancias, que éramos gente pobre. Ajá. En localidades donde las casas no estaban tan cerquita, más o menos algunas, pero donde todos compartíamos. Exacto. Cuando se mataba un animal, Ay, un cerdo, sí. una vaca, cuando se hacían tamales, Sí. para los vecinos había un poquito para todos. Exacto. Entonces, esa experiencia de familia, de compartir, enseñaba a los hijos a compartir. O sea, todo hecho comienza en casa. En casa. Entonces, lastimosamente hoy la gente vive alejada unas de otras, aunque estén al pie de la casa. Estamos alejados unos de otros, aunque vivamos pared con pared. Eso le iba a decir, Padre. Mire, yo hace tiempo estoy insistiendo en que en el campo se vive más el valor de la familia. Mire, hay gente que vive en el campo, los hijos se van a estudiar a Panamá, a la ciudad,
tan pronto tienen un tiempo desocupado, libre, van para su casa, van a donde los viejitos, van a vivir sus días con sus viejitos. ¿Ve? En el pueblo no se ve eso. ¿Usted tiene libre hoy? Se acuesta a dormir o a ver televisión, no se acuerda que tiene una tía, que tiene su mamá más allá. Entonces yo pienso que en el campo me parece que está más firme el valor de la familia. Mi abuela, cuando mataba un puerquito, ay, todos los hijos y todos los vecinos cercanos llevaban comían y llevaban comida para su casa. Yo recuerdo que decíamos el pernil y un costillar para repartir. Lo demás se vende un cuarto, lo demás se queda en casa. Exactamente. Entonces había también recuerda porque en el campo la gente trabajaba mucho con la ayuda de otros, que vamos a sembrar, vamos a hacer una junta, vamos a cosechar una junta, todo se ayudaba. Así. Entonces ese vivir juntos, ese trabajar juntos, ese ayudarse juntos, ese compartir hace relaciones familiares. Sí. Mientras que en la ciudad hay mucho individualismo. Exacto. Entonces se va perdiendo esto. Por eso es tan importante hoy a los niños, a los jóvenes, enseñarles el camino de la limosna, el camino de compartir en la caridad con los demás, el camino de dar a otros. Y esto, tú lo has dicho muy bien, esto comienza en casa. Pero ¿qué es lo hermoso? Que nunca es tarde. Sí. O sea, nunca es tarde porque Dios siempre está abierto con amor para ayudarnos a la vida, para ayudarnos a seguir caminando, para ayudarnos a encontrar la verdad. Porque mira, lo que Dios quiere no es lo que nosotros decimos que Dios quiere o lo que el mundo dice. No es que lo que Dios quiere es que haga una caminata hasta Atalaya. ¿Quién te dijo que eso es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que yo de pronto vaya a 7 iglesias. ¿Quién te dijo que eso es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es misericordia, es amor. Lo que Dios quiere es que nosotros nos abramos a Él con docilidad y le permitamos a Él actuar a través nuestro. Y entonces la oración, el ayuno y la limosna permiten ese actuar de Dios. Exacto. Por eso es tan importante el tema de la oración, el ayuno y la limosna. A ver, como recomendación final, Almita, ¿qué le dirías tú a las familias de hoy, las familias que están mirándonos, los que van a mirar el video? ¿Qué le recomendaría a la familia respecto a la oración, el ayuno y la limosna? Bueno, yo le diría que en este tiempo cuaresmal volvamos nuestros pensamientos, nuestro corazón, volvamos como un viaje al interior de nosotros, reconocer que somos hijos predilectos de Dios, amados, predilectos de Dios, que hemos cometido muchos errores, pero que Él es tan misericordioso que nos perdona. Solo tenemos que tener la actitud, ¿cómo se dice? La apertura. La apertura hacia Él, ¿verdad? Y con humildad decirle nuestros errores, aunque Él lo sabe, pero no es para Él, sino para estar segura de lo que yo estoy diciendo, estar consciente de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para tratar de corregir el rumbo de mi vida, ¿verdad? Entonces, podemos empezar, no es tarde, todavía estamos en tiempo de Cuaresma. Entonces podemos empezar orando, así como usted dijo, orando, ayunando, algunas veces de alimentos, otras del chisme, de la habladuría, de los programas de televisión raros, ¿verdad? De la pornografía, de tantas cosas feas que hay en el mundo, y tratar pues de encarrilar nuestra vida para estar frente a Él, ¿verdad? Y que Él se apiade de nosotros, se apiade porque no podemos cambiar de hoy para mañana, eso tiene que ser un proceso, ¿verdad? Pero si ya nos disponemos, ¿verdad? Y también compartir lo poco o lo mucho que tenemos con los demás, con las personas más necesitadas, no solamente dinero, alimento, vestido, compañía, comprensión, misericordia, sobre todo misericordia
con las personas, especialmente con los ancianitos, con los enfermos, con las personas que están en un mal vivir. Saber que también ellos son hijos de Dios y que nosotros con ese poquito de luz que ya tenemos, iluminarlos para que continúen. Muy bien, recordar entonces en síntesis que en la familia tenemos que todos reconocernos amados de Dios. Ajá. Hijos e hijas amados y santos de Dios. Reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos lo que nosotros creemos, no lo que decimos creer. Es que yo soy hijo, pero lo digo, no lo creo. Entonces, si yo creo que soy un pecador, ¿qué voy a vivir? Eso. Como si yo creo que soy feo o soy fea, yo voy a vivir eso. Si yo creo la verdad que es revelada, que Jesús me revela que soy hijo de Dios, que soy santo porque Dios es santo, entonces creyendo que soy santo voy a vivir la santidad en el amor. Recuerden que la santidad es irreprochabilidad en el amor. Entonces, santidad es vivir el amor. Cuando en la familia enseñemos que todos somos santos, entonces llevaremos a la familia a reconocer que está llamada a vivir en el amor. Que hay que desterrar, hay que ayunar de las palabras, de los juicios, de las contestaciones duras, de las palabras soeces, del maltrato. Ayunar del maltrato, ayunar de todo eso que destruye la familia. Ayunando de eso, entonces se hace la limosna en la familia. Se comparte, aprender a compartir en familia. Muchas veces uno ve que la familia, el que es más vivo se come lo mejor, o se lo come todo. Hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, a pensar en los demás. A pensar en los demás. Yo recuerdo, para terminar, que en un día había una comida muy particular de langostinos y no sé qué, y llegaron un grupo que todos eran estudiantes de religión. Y los primeros que llegaron agarraron todos los langostinos y quedó el arroz peluncho. Y al final dijo a alguien, mira, recuerden que hay que saber compartir. Eso se aprende desde el corazón. Ahí está la limosna, aprender a compartir con los demás. Entonces, en resumen, todos necesitamos aprender para crecer. Aprovechemos las enseñanzas, aprovechemos lo que nos enseña el Evangelio, aprovechemos la comunidad, aprovechemos que Dios nos da todo. Aprovechemos a ayunar el día 8 mañana, es el Día Internacional de la Mujer. Ayunar de los malos pensamientos, las malas ideas contra la mujer. Ayunemos de las malas concepciones contra la mujer y empecemos a pensar cosas buenas de la mujer, darle caridad, darle amor. Y lo que tú decías, sobre todo a las ancianitas, a los ancianitos, darle compañía, darle cercanía, escucharles, comprenderlo. Eso también es limosna porque es caridad. Vamos ahora a terminar entonces con una oración, Almita, para que haga la oración final, dándole gracias a Dios ante todo por este momento y a los que están presentes a través de las redes en este su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Padre bueno y misericordioso, gracias por tu amor infinito que me tienes. Gracias, Señor, porque hoy hemos compartido el tema de las 3 prácticas cuaresmales que son tan importantes en nuestra vida, Señor. Estas prácticas nos acercan más a ti, Señor. Por eso te doy gracias, porque también me has dejado dar mis ideas, esas ideas que yo he ido recogiendo en mi corazón y que por eso estoy agradecida por ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy gracias por todo, por mi familia, por tu palabra, Señor, que es liberadora, por tu palabra que ilumina, Padre bueno. Padre bueno, también te pido por todos los integrantes de esta parroquia, el Padre, los padres, Gabriel y Rory, las demás personas que ayudan en una forma u otra en el templo, Señor, permíteles salud, prosperidad y sobre todo mucha paz y amor por ti, Padre bueno. También te pido por la paz mundial, por todos los enfermos, para que tú los toques con tu mano sanadora, Señor. Yo sé que tú lo haces, pero quiero firmar esto, Padre. Gracias por todo, Señor. En tu voluntad me pongo, Señor. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Así te lo pido, Señor. En
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Almita, por participar con nosotros. Y gracias a ustedes y que el Señor les bendiga abundantemente.